Buenas noches, hermanos. Esperando que todos se encuentren bien en sus casas y le damos gracias a Dios por un año más, ¿verdad? Y la primera prédica de los martes, hoy en este día, ¿verdad? Martes. Y le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y bondadoso con nosotros al tenernos aquí nuevamente, hermanos. Y dándole gracias por todo, ¿verdad? Pues los voy a invitar a que me acompañen al Salmo 100. Y así dice la bendita palabra de Dios. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas en acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor es inagotable. Permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amén. Pues Señor, en esta noche, Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo, Padre, que vamos a empezar, Padre. Gracias por permitirnos este martes, un martes más, Padre, la primera prédica de este año que empezó, Padre. Muchas gracias te damos porque tú has tenido misericordia con nosotros, Padre. Muchas gracias porque tú hasta el día de hoy nos has ayudado, Padre. Tú eres el gran Ebenezer, Padre. Muchas gracias, Padre, porque tú has tenido misericordia con todos nosotros, Padre. Y aún así más te pedimos perdón, Padre, por todo lo que hemos fallado, por todo lo que hemos pecado y seguimos pecando, Padre. Te pedimos perdón porque tú has sido bueno, Señor. Muchas gracias, Padre. Y reconocemos, Padre, que tú eres el único, Padre, que tú eres el único, que después ni antes de ti hay otro, Padre, que solamente eres tú, Señor. Muchas gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios. Muchas gracias. Y en esta noche, Padre, yo te pido, Padre, que tú le des palabras de sabiduría y entendimiento, Padre, a tu siervo, Padre, que va a hablar de tu palabra, que todo sea conforme viene en la Escritura, Señor. Que pongas carbones encendidos en su boca, Señor, que su palabra, Señor, que tu palabra atraviese como una espada de doble filo, Padre, que corte al entrar y al salir, Padre. Muchas gracias. Gracias porque tú has seguido siendo bueno con nosotros hasta el día de hoy. Te damos muchas gracias en el bendito nombre de ti, con nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es.
Gloria a Dios, amén. No, hombre. Buenas noches, hermanos. Ay, perdón por las libretita. Diga que no, Me pues. olvidó. Por favor. Perdón, mis hermanos. Perdón. Bueno, mis hermanos, pues vamos a... Perdón por la tardanza, ¿verdad? Ahora sí. Pues vamos a... ahora sí que ya oraron, ¿verdad? Pero, pues bueno, que Dios me dé ahora sí que la sabiduría, porque sabemos que Dios, pues, es el, el Espíritu, es el enseñador, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues, eh, vamos a hablar de la santificación. Y bueno, yo creo que hay eh, muchas cosas en las cuales al igual todavía pues no entendemos, ¿verdad? El hermano el domingo pues hablaba, casi se puede decir que todo esto, mis hermanos, pues va ahora sí que junto, ¿verdad? Al igual no significa lo mismo, pero vamos a ver lo que es la santificación y cómo es que pues Cristo, ¿verdad? Pues es el día de hoy podríamos decirlo que es nuestro sacerdote. Hablaba, o sea, él hablaba pues, de antes, ¿verdad? Y pues eso es parte, ¿no? De la antigüedad. Todo esto, o sea, que va de la mano. Entonces, la santificación, el día de hoy vamos a hablar de la santificación. Y ver, mis hermanos, que en la santificación, santificación simplemente significa apartado, ¿verdad? Entonces, se podría decir que mis hermanos, muchas veces hablamos, ¿verdad? Que, este, que somos apartados para Dios. Dice pues todos debemos de ser apartados para Él y quizás muchas veces malentendemos pues ser apartado
Porque yo puedo decir, pues es que yo estoy apartado para Dios, pero realmente a lo mejor no entiendo lo que es ser apartado. Yo pues si yo soy apartado para Dios, estoy apartado para Dios, pero mi hermano, eh, podría yo terminar con esto así rápido, ¿verdad? Y decir, pues es que eso es lo que significa santificación. Simple y sencillamente apartado para Dios. Y tiene varios usos en la Biblia. Una persona que confía en Cristo es santificada para siempre por la sangre de Cristo. Una persona que confía en Cristo es santificada para siempre por la sangre de Cristo. El hermano hablaba el domingo, o sea, de lo que es Dios, o sea, Cristo, pues fue el único, la única ofrenda que él lo más valioso, ¿verdad? Lo más valioso que él hizo, o sea, que en la antigüedad los sacerdotes eh, tenían ellos el deber de darles palabra y esa palabra de vida a los pues a la gente. Pero el día de hoy nos damos cuenta que nosotros, yo creo que mis hermanos, todos, la mayoría venimos pues de ahí. Y el día de hoy podemos, pues gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a, pues a ese Cordero sin mancha que hasta el día de hoy a lo mejor ellos no han podido ver o no han querido entender o a veces por conveniencia o no sabemos, mi hermano. Pero gracias a Dios porque el día de hoy nosotros nos ha quitado esa venda de nuestros ojos, ¿verdad? Y podemos el día de hoy ver, entender que hay mucha gente que todavía pues sigue ahí mismo. Entonces, dice una persona que confía en Cristo es santificada para siempre por la sangre de Cristo. La palabra de Dios dice en Hebreos 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, Él pagó nuestros pecados. El hermano hablaba de la esclavitud. ¿De qué esclavitud nos sacó? Nos sacó Cristo. De la esclavitud del pecado, mi hermano. Dice, y para siempre. Ya no estamos en la antigüedad, y eso no quiere decir que la antigüedad, o sea, ya no sirva. De hecho, dice en la palabra de Dios que el Antiguo Testamento está para que veamos, para que recordemos de dónde Él nos sacó. Pero muchas veces nosotros como seres humanos
nos gusta sufrir, nos gusta el sufrimiento, nos gusta darnos de latigazos todavía. O sea, pero es que él dice que él pagó una sola vez y para siempre. Pero muchas veces nosotros todavía no podemos, quizás todavía queremos como que hacer otras cosas nosotros mismos, como para que, pues calmar como que esa paz en nosotros, ¿no? Esa paz en mí, de recordar, o sea, todos esos pecados que yo cometí. Como que todavía no merezco ese perdón de Dios y necesito todavía pues como que algo para sentirme a gusto, algo para sentirme en paz. Como que la paga de ese gran Señor, de ese Señor que por amor, que a Él no le importó, a Él no le importó cuál grande fueran nuestros pecados, o mi pecado, tanto el de ustedes como el mío, hermano. Él no se fijó en que, pues sí, pero es que no. O sea, él pagó por todos. Que no todos hayan recibido esa gracia inmerecida, ese regalo, que no lo que hayan querido recibir, pues eso ya no, pero él lo hizo, y lo hizo por amor. O sea, muchas veces nosotros quizás hemos cometido cosas horribles, cosas feas que hasta el día de hoy nos siguen atormentando. Cosas que al igual no es tanto tan mal. Las cosas que yo haya hecho, pero que son tan malas que me hicieron. Y esas son las que no puedo olvidar. Esas son las que me traen revoloteando todos los días. Pero ¿por qué, mi hermano? Y muchas veces no tanto esas cosas, sino que siempre debe de estar alguien o algo que me lo esté recordando. O sea, no, quizás no soy de la persona que pueda decir, pues no, a mí no, ni me va ni me viene que me estés diciendo, pues al cabo yo sé pues que Cristo ya pagó por eso, o sea. Y no solamente con él, sino que él aún sabemos el día de hoy que aún él todavía, él está, hermano. Aún él todavía está sentado, dice, a la derecha del Padre, él todavía está allí, intercediendo. Así como que, pues allí, como que, allí con el Padre, ¿verdad? Pues así, como a veces uno, así, yo creo que sí debemos de recordar muchas cosas, ¿no? Cuando uno como hijo a veces
cómo es así como cómo se puede decir, pues así como que barberito con el papá o con la mamá, ¿no? O sea, para que primero así como que ando allí bajándole los humos y ya después le pido lo que quiero, ¿no? O sea, podemos imaginárnoslo así, o al menos yo, ¿verdad? Al menos yo. Me imagino, o sea, cómo Cristo está allí, ese hijo, ¿verdad? Que con tanto amor hizo eso. En el cual nosotros ya no deberíamos de estar eh, preocupándonos y latigándonos con esas cosas, que al igual es muy fácil quizás para uno, o al menos digo, o para mí, pues pedir perdón cuando hago daño, pero cuando me hacen daño, pues o sea, pues no, pues, ¿cómo? Entonces, mi hermano, yo creo que es algo que nosotros el día de hoy eh, siempre hemos dicho que antes de, pues de estar, o sea, como el hermano decía el domingo, ¿verdad? Estar parado en el lugar en donde él estaba y donde a veces pues debemos de estar allí pues parados, ¿verdad? Eh, dándole pues la honra y la gloria a ese Dios, a ese Dios que sabemos el día de hoy quién es, hermano. Que no estamos aquí y que no hacemos las cosas por nosotros mismos, o sea, por nuestra sabiduría, por no, porque somos sabios, o sea, somos inteligentes. No, mi hermano. Si hay alguien que sea inteligente, si hay algo que tenga esa sabiduría, es porque Dios Él es el único que nos ha dado eso a cada uno de nosotros. Y algo que yo el día de hoy podría decirles que muchas veces cuando llegamos a Cristo, eh, al menos para mí fue muy difícil pararme enfrente o estar aquí, a lo mejor ustedes me están viendo a mí de allá para acá, pero yo no los tengo aquí enfrente, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. Al igual antes todo me ponía mal, tanto así como estoy ahorita, como estar enfrente de ustedes. Y mi hermano, quizás no era tanto esa pena, quizás no era tanto, no sé, algo que yo podía sentir en mí que déjenme decirles que cuando empiezo yo a ver la palabra de Dios, a ver ese libro que realmente en serio que no sabemos lo que nos perdemos cuando nosotros el día de hoy sabemos lo que hay, lo que es este libro sagrado, que no es agradable para nadie. De hecho, la palabra de Dios dice que para muchos esto es locura, para el que no lo entiende. Mi hermano, y el día de hoy nosotros deberíamos de estar agradecidos de todo esto que el día de hoy Dios nos muestra, porque yo cuando empezaba yo todo esto y empezaba yo a estudiar que algo que tenía yo o que debía yo pues de dar, ¿verdad? Eh, y que pues nuestro pastor, o sea, nos dice, pues mira, me gustaría que hablaras de esto, y cuando empezaba yo a leer lo que yo iba, lo que él me decía, mi hermano,
quizás encontraba yo versículos que me pegaban, pero duro y a la cabeza, y que yo decía, pues como que no lo meto aquí. Mejor lo dejo acá a un lado. O sea, cuando Dios empieza a mostrar todas esas cosas, mi hermano, Él me empieza a abrir mi mente y mi corazón, y empiezo a ver todo eso y darme cuenta que antes que yo dárselo a mis hermanos es para mí. O sea, decía yo, esto mejor lo hago acá, para acá, porque esto me llega, esto me duele. O sea, como que Dios es muy fuerte conmigo. Pero nunca se viene en mí, ¿verdad? O sea, eh, ¿qué tan duro es este Dios conmigo, que no puedo yo ni siquiera pensar en ese único hijo que Él dio para salvación mía y para salvación de ustedes y mía, mis hermanos? Que sí puedo ver y puedo sentir eso, que sí puedo ver eso que a mí me duele, pero que nunca, ni siquiera mi mente me da más allá, ni siquiera pasa mi mirada ni mi mente de mis narices para allá, no. Porque no puedo yo ver, no puedo yo pensar ni siquiera tantito en el sufrimiento de ese Señor, el que por amor dio su vida, y yo me quejo por cualquier cosa. Y a veces me siento culpable de muchas cosas, y muchas pues me las achacan, ¿verdad? Y a Él le achacamos todo, hermano. Él no debía nada. Él no debía nada. Pero eso es lo que muchas veces yo no puedo ver. Decía mi hermano el domingo, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, porque pues, no, mi hermano, o sea, no, nadie puede estar juzgando a nadie. Pero muchas veces a nosotros no nos gusta que escuchar algo que pareciera que me lo están diciendo a mí, y que soy tan sentido, y que a veces yo estoy escuchando, y pues ya mi mente está generando, no, pues es que el hermano ya está hablando de mí. Alguien ya ha de haber dicho cómo soy yo, porque él está hablando todo lo que yo ha hecho. Pues mi hermano, si todo eso que se habla, y eso está aquí escrito, ¿quién sabe quién le diría a ese señor que escribiera todo eso? Pues si aquí está mi vida misma, está la vida de cada uno de nosotros. Nadie puede juzgar a nadie, porque nadie es bueno. No hay uno solo. Entonces, mis hermanos, créanme que esto es algo muy fuerte, que muchas veces yo sí llegué. No crean que se lo estoy diciendo porque ahorita yo esté hablando, no, es que eso sí pasaba por mi mente, es que este versículo mejor no lo pongo.
¿Por qué, mi hermano? Entonces dice en Hebreos 10:10 que en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados. Porque Él nos santificó. Recuerden que estamos hablando de la santificación. Dice, en esta voluntad somos santificados. Mediante somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Fíjense en el 10, quiero muchas veces, como decía el hermano, y muchas veces, pues así, más bien así debe de ser. Leer de antes y después para entender un poquito. Estamos en el 10:10. Vamos a leer desde el 5, mi hermano, para que entendamos. Dice, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Él se ofreció en cuerpo y alma, Él ofreció su cuerpo en sacrificio. Dice en el 6, ¿te agradaron las ofrendas? No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dijo, aquí estoy. Oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Y eso lo escuchamos el domingo, mi hermano. Que el hermano hablaba de que cuando él oraba y hablaba de la copa, pero él dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho la voluntad de Dios? Y dice en el 8, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto
para que el segundo entre en vigencia. Él anuló el primer pacto, hermano, para que entrara en vigencia el segundo. Y ahora sí, en el 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto. Estamos aquí ya hablando del el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, en el 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficial de pie delante del altar día tras día. Del altar dice día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Los sacerdotes, día tras día, mi hermano, estamos hablando de los sacerdotes de la antigüedad, o sea, lo que se hace, y como decía el hermano, o sea, no estamos ofendiendo a nadie, pero eso todavía se sigue haciendo en el catolicismo o en la Iglesia Católica. Y dice en el 12, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció. Ese es nuestro sacerdote. No los sacerdotes de los que anteriormente conocíamos. Nuestro sumo sacerdote el día de hoy para nosotros es Cristo. Nadie más. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en lugar de honor, en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y dice en el 13, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de su pie. Entonces, mis hermanos, ese es el día de hoy nuestro sacerdote, Cristo. Él nos santificó. Anular el primer pacto para que entre en vigencia uno superior, significa que era necesario acabar
con el sistema de sacrificios que formaba parte de la ley ceremonial. O sea que se tenía que anular la primera ley, porque eso era parte de la ley ceremonial de Dios. Dice, había que eliminar la ley ceremonial de Dios. Y dice, los 10 mandamientos, la ley ceremonial preparaba a la gente. O sea, la ley ceremonial, mi hermano, preparaba a la gente para la venida de Cristo, con la muerte y resurrección de Cristo. Ya no era necesario continuar con ese sistema. Con ese sistema. En cambio, la ley moral continúa siendo necesaria. O sea, la ley moral continúa siendo necesaria, que sería o viene siendo la ley moral, o sea, los 10 mandamientos. Continúa siendo necesaria, dice. Y por medio de Cristo podemos cumplir esa ley moral, al permitir que Él viva en nosotros. Porque nosotros no hay nadie que pueda cumplir esa ley, hermano. Esa ley la podemos cumplir, pero que permitiendo que Cristo viva. Dice Pablo, el Cristo vive en mí. Solamente de esa manera. La obra de Cristo es contrastada con la obra de los sacerdotes judíos. El trabajo de los sacerdotes nunca terminaba. Día tras día tenían que estar de pie y ofrecer los mismos sacrificios. En cambio, el sacrificio de Cristo, que fue morir en nuestro lugar, está terminado. Y por eso ahora Él está sentado. Cristo se sacrificó una sola vez y fue para siempre. El sistema de sacrificio no podía quitar por completo el pecado, pero el sacrificio de Cristo realmente nos limpió. O sea, mis hermanos, en la antigüedad, los sacrificios de animales, si nosotros nos ponemos a estudiar, a ver lo que es la palabra de Dios,
nos vamos a encontrar con que el pecado creció, hermano. La sangre de animales ya no fue suficiente. De hecho, no quitaban el pecado. La palabra de Dios dice que estaban reteniendo, como reteniendo el pecado en lo que llegaba el Cordero sin mancha. El que iba a venir a limpiar nuestro pecado una sola vez y para siempre. Eso no quiere decir, mi hermano, que porque ya estamos, ya nos ha limpiado Él para siempre, estemos como los fariseos. ¿Y entonces qué? Si ya nos limpió, si ya estoy limpio, entonces ¿puedo seguir pecando? No, mi hermano. O sea, en este caso, tendría yo que verme puesto en lugar de Cristo para haber sentido lo que a Él hicieron, para ver si así entiendo. Si ya me limpió, o sea, ¿por qué? O sea, nada más hay que ver un poquito esa parte, o sea, qué burradas de esa gente, o sea, mi hermano. Y aunque no lo queramos creer, mi hermano, todavía vemos gente así. ¿O hay gente así? Y si una vez dice, una vez más dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Ya no tenía que hacer más. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que hay un sentido en que todo aquel que ha confiado en Cristo para salvación, por su muerte expiatoria, es apartado para Dios por siempre. Por su muerte expiatoria fue apartado para Dios y para siempre. Él, él se ofreció una sola vez y para siempre, y Él nos limpió una sola vez y para siempre, y apartarnos para siempre, no, no nada más ahorita y mañana ya no. Él dice para siempre. Y muchas veces cuando yo escuchaba esto de que para siempre, pues no, pues es que cómo. O sea que yo ya no puedo hacer lo que yo quería, o sea, lo que a mí me gustaba. Mi hermano sí le está diciendo que para siempre. Pues mediante esa única ofrenda él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Más fea para que vean.
Y dice en el 15, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Leemos el 17. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Ahora vemos hasta el 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. ¿Para qué, mano? Entonces, como que Dios no completó las cosas. No sirvió. O sea, nosotros ya no tenemos nada que hacer, hermano. Todo lo que nosotros el día de hoy hacemos es nosotros ya lo hacemos por agradecimiento a lo que Él ya hizo. O sea, Él ya hizo todo. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es que, bueno, pues si entonces, si ya Él ya hizo todo, pues entonces yo ya ¿qué hago? ¿Ya para qué? No, mi hermano, Él nos limpió y Él nos apartó a nosotros para siempre. O sea, Él a nosotros nos limpió. Exactamente nos limpió para que le sirviéramos. Esto está en 2 puntos. El primer punto, pero hay un sentido en el que los cristianos se apartan más y más para Dios. ¿De qué manera, hermano, nos vamos a estar apartando más y más y más para Dios? ¿De qué manera? Leyendo, meditando y siguiendo la palabra de Dios. Pero a veces ni siquiera nos acordamos. ¿Para qué? Pues si al cabo Él ya pagó todo. Ya no tengo nada que hacer. Uno se convierte más y más en hombre o mujer de Dios, amando la palabra del Señor y viviendo por ella. Viviendo por ella. Cristo por ella, Cristo oró así en Juan 17:17. Por los discípulos y por todos nosotros.
cuando dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo mismo se da por inspiración divina. En Hechos 20:32. En Hechos 20:32. Si me acompañan a Hechos 20:32. 20. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Él nos consagró para sí mismo, Él nos consagró para Él. Si los lectores originales de este libro volvían al antiguo sistema judío, estarían dando entonces entender que el sacrificio de Cristo no estaba no había sido suficiente para perdonar sus pecados. Les decía yo lo que habla en el 12. O sea que nosotros si nos quedamos así, mis hermanos, o sea, y sin hacer nada, pues o sea, entonces, si Cristo está, o más bien si nosotros buscamos por otro lado, pues hacer cosas y para sentirnos mejor, entonces quiere decir que en vano fue lo que Él hizo. Dice, perdonar sus pecados, agregar algo al sacrificio de Cristo. O sea, agregar algo al sacrificio de Cristo, mi hermano, es que quiere decir que entonces lo de Él no sirvió. ¿Qué más le tenemos que agregar? Entonces no sería suficiente su sangre. Estaríamos haciendo lo mismo que se sigue haciendo en las iglesias católicas. O sea, pues la muerte de Cristo no sirvió para mucha gente. O quitar algo dice, o quitar algo es negar su validez.
Cualquier sistema que pretende ganar la salvación mediante las buenas acciones, esencialmente rechaza el significado de la muerte de Cristo. O sea, están rechazando el significado de la muerte de Cristo, mi hermano, si uno le aumenta algo en el sacrificio. Y desprecia la obra, la obra del Espíritu Santo, y eso lo decía el hermano el domingo. Tenga mucho cuidado de alguien que dice que el sacrificio de Cristo por usted está incompleto o que se necesita algo más para que usted sea aceptable a Dios. O sea, nosotros ya no necesitamos nada que hacer, ya no tenemos por qué ofrendar otras cosas. Cuando creemos en Cristo, Él nos hace totalmente justos ante Dios. La relación de amor que experimentamos con Él produce en nosotros el deseo de seguirlo en obediencia y servirlo, en obediencia y servirlo. Él se complace con nuestro servicio, pero no somos salvados por nuestras buenas acciones. Él se complace, mi hermano, con nuestros servicios, pero no somos salvados por nuestras buenas acciones. O sea, no tenemos por qué hacer tanta cosa. Lo que hacemos lo hacemos por amor a Él y por agradecimiento. ¿Mm? Bueno, mi hermano, pues vamos a ver dice vimos que allí que en Juan 17, vimos sobre en Hechos 20:32. En Juan 17:17 no lo leímos. Pero en Juan 17:17 quiero que veamos en Juan 17:17 lo que dice. Y fíjense, yo le estoy leyendo
en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Lo que hacía el hermano el domingo, que a veces pues hay más entendimiento, es más entendible en muchas Biblias, pero es lo mismo. Y dice aquí en el 17, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra. Hazlos santos con tu verdad. Enséñalos con tu palabra. Mi hermano, si nosotros tenemos la palabra, nosotros lo tenemos todo y muchas veces lo hemos hablado. Nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la verdad. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así que como tú me enviaste, dice en el 18, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Para que tu verdad pueda hacerlos santos. Mi hermano, cuando él le dice que oraba por aquellos y por nosotros, él dice, cuando él ya les dice que ya vayan, ya pueden ir a las naciones o a los lugares donde ellos iban. Dice, por eso dice en la palabra de Dios que él oró por ellos y por aquellos que iban a recibir la palabra que ellos iban a dar. Entonces, mi hermano, yo pensé que iba yo a avanzar mucho en esto, pero hay mucho que sacar. Y créanme que al menos para mí, es muy importante todo esto. Aunque quizás muchos no lo entendamos. Y más hermanos que yo he visto que ha habido hermanos que llegan nuevos a la congregación. Mi hermano, muchas veces no podemos entender, pero hay hermanos que tienen hambre, que tienen sed de Dios. Mi hermano, si hay alguien que esté viendo, que esté en este medio y que se sienta así, que sienta esa necesidad, esa hambre, de esa sed de Dios, mi hermano, acércate. No tengas, no te dé pena, pregunta. Quizás mi hermano, así como tú, así estábamos nosotros, pregunta. Quizás hay muchos que al igual conocen la palabra y ellos pueden decir, no, pues es que yo sí la leo y yo sí la entiendo. No, mi hermano, no la entiendes. No lo decimos con un afán de molestar, no. Como decía el hermano el domingo, no. Ni de ofender, no la entiendes. Porque yo puedo decir que yo entiendo la palabra de Dios, pero mis actos y mis hechos dicen otra cosa, hermano.
Entonces, mi hermano, pues vamos a ver, ese fue vienen dos puntos, ¿verdad? Muy, muy importantes, y ese es uno de los que leímos hasta en Hechos 20:32. Y ya con esto terminamos en Hechos 20:32. Hablando a los ancianos o predicadores de la iglesia en Éfeso, Pablo dijo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. En este sentido, la santificación de un cristiano es un proceso hecho de limpieza. Es un proceso hecho de limpieza. En el proceso en el que nosotros sigamos hasta que el día de Dios diga: hasta aquí, mi hermano, nosotros vamos a estar en un proceso de limpieza, santificándonos día a día con su palabra. De limpieza, de construcción del carácter cristiano y de crecimiento para llegar a ser la clase de cristiano que se aparta cada vez más para Dios por medio de la palabra de Dios. Tenemos que estar en ese proceso de limpieza siempre, hermano. Para llegar a ser la clase de cristiano que se aparta cada vez más para Dios por medio de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, pues esperando que pues haya podido darme a entender, ¿verdad? Porque pues la verdad es que esto al menos es muy, muy importante, mi hermano, que lo conozcamos, que sepamos lo que es el verdadero evangelio. Y yo creo que esta es una parte muy importante, lo que nos han estado dando, hermano. Pues vamos a dar gracias por el momento, el tiempo, mi hermano. Primeramente, Dios, dentro de 8 días vemos esto. Le seguimos, porque esto todavía tiene mucho. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por el tiempo, Señor, por el momento en el que tú nos has permitido estar, Señor. Hasta el día de hoy sabemos, Padre, que gracias a ti, Señor, que por tu misericordia, Señor, el día de hoy nosotros tenemos vida. El día de hoy podemos estar aquí, Señor. Te doy muchas gracias por todo lo que haces, Señor, y por lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros, Padre, aún en nuestros pastores, Señor, en la familia pastoral, Padre. Dales tú el entendimiento y la sabiduría a ellos, Señor, y que pues ellos tengan esa paz y esa tranquilidad, Señor, para que
Señor, puedan ellos hablar de tu palabra, Señor, y también, Señor, nosotros como siervos, nosotros como líderes, Padre, pues estemos en obediencia, Señor, de lo que ellos manden, Señor, porque tú los has puesto a ellos, Señor, como sacerdotes, Padre, aún a nosotros, Señor, y queremos ser obedientes, Señor, así como ese hijo, Padre, vino a ti en obediencia, Señor, y él te obedeció hasta sus últimos días, mi Dios. Así, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, que nos hagas, Señor, humildes y mansos, Padre, a tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, no se desconecten. Por favor, todavía esto, pues sigue, hay más bendición. Pues los voy a invitar a que me acompañen a lo de la ofrenda para el reino de Dios, ¿verdad? Y les voy a leer Deuteronomio 15:10. Y dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando les des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Y ahora sí, como sabemos, ¿verdad? Así que ¿para qué se ocupan las ofrendas en la congregación? Si estoy ofrendó, gloria a Dios, y si no ha ofrendado, pues hágalo, mi hermano, porque apenas que se estaba juntando lo de la renta el domingo pasado. Pues vamos a orar por las ofrendas y gracias a los 7,500 conectados que están, que luego de repente llegamos a 5,000, luego a 4,000, luego a 3,000, pero ahorita estamos en 7,000. Gloria a Dios por ellos. Pues Padre, te damos muchas gracias, Padre, por las ofrendas que van a dar mis hermanos y los que ya dieron. Muchas gracias porque son siervos, que obedecen tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos porque sabemos que hasta el día de hoy, Padre, no nos hemos quedado sin nada, Padre, que tú nos has bendecido en todo lo que hemos estado comiendo, vistiendo, tenemos un techo, Padre, tenemos un hogar. Muchas gracias, Padre, y más que nada te tenemos a ti. Gracias porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de todos los tiempos. Gracias, Padre, y bendecimos las manos de los trabajos de mis hermanos, sus manos, Padre, para que sigan trayendo bendición a la congregación. Te damos muchas gracias en el bendito nombre de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pues mis hermanos, hablamos, ¿verdad? De la hambre, la sed, sabemos que hay muchos hermanos, ¿verdad? Con esto y mi hermano, pues pedimos, ahora sí que dice la palabra de Dios que pues oremos unos por los otros, ¿verdad? Y hay muchos hermanos en necesidad, en hambre pues, de ese Dios que el día de hoy pues sabemos que está en cada uno de nosotros. Dice, por la total recuperación de la hermana Juventina Contreras y su hija Yared Sierra tienen COVID. Por Manuel Alonso Contreras Barranco por su recuperación por COVID. Por recuperación de Guadalupe Ortega por COVID. Por Marco Antonio Velázquez tiene COVID. Por recuperación, por estos hermanos. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor,
que seas tú, Señor, obrando en los cuerpos de mis hermanos, Señor, de estos hermanos, Padre, de la hermana Juventina, de Yaret, Señor. Te pedimos por la recuperación de ellos, Padre, por su pronta recuperación, Señor. También por Manuel, Señor. Y por la recuperación de Guadalupe Ortega, Señor, por COVID, Padre, te pedimos por ellos, Señor. Sabemos que antes que tú, Señor, o antes que los doctores, Señor, estás tu mano poderosa sobre de ellos, Señor. Tú has puesto, Señor, a los doctores, Señor, has hecho todas las cosas, Padre, y todo lo que tú haces, Señor, lo has hecho y lo has hecho perfecto, Padre, lo has hecho para bien, Señor, y nosotros te damos gracias, Señor, por, porque el día de hoy tenemos ese privilegio de poder estar aquí, Señor, y te pedimos por esos hermanos, Señor, pues que seas tú, Padre, obrando en sus cuerpos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en nuestros hermanos, Padre, por esa pronta recuperación, Señor. Te damos muchas gracias por eso, Señor. Y también, Señor, te pido por María Isabel Galeana, tiene mucha gripe y tos, que Dios le dé el don del arrepentimiento y por su salvación. Te rogamos, Señor, y te pedimos por María Isabel, Señor, porque el Señor le sane, Señor, esa gripe que ella tiene, Señor, y esa tos, Padre. Y por arrepentimiento, Señor, y por su salvación, Señor. Sabemos que es algo muy importante, Señor, para nosotros, Padre, pero tú eres el único, Señor, que todo se haga conforme a tu voluntad, mi Dios. Por la hermana Patricia Chevarrías, tiene gripe y le encontraron un pólipo en la vesícula. Te pedimos por la hermana Patti, Señor, que seas tú, Señor, obrando pues en eso que le han encontrado. Solamente tú sabes, Padre, tú conoces su cuerpo, Señor, y el cuerpo de cada uno de nosotros, Padre, porque tú nos has hecho a tu imagen y semejanza, mi Dios. Nadie más puede hacer las cosas, Padre. Te pedimos por la hermana, Señor. Por Sergio Santana, le dieron 6 años de condena. Que Dios lo lleve al arrepentimiento y por su salvación, Señor. Padre, tú dices en tu palabra que llegará tu palabra hasta lo más oscuro, Señor. Hasta lo más oculto, mi Dios. Padre, y esperamos que este hermano, aún ahí en el lugar en donde él esté, Señor, reciba tu palabra, Señor, y que haya ese arrepentimiento, Señor. Te rogamos, Señor, por su salvación, Padre. Por Susana Mendoza, tiene un tumor en el seno izquierdo y le van a hacer radiaciones, y por el don del arrepentimiento y por su salvación te rogamos, Padre, por Susana Mendoza, Señor. Por el tumor que ella tiene, Señor, que pongas tú, Señor, los médicos, Señor, si es llegar a ser operada o lo que le van a hacer, Padre. Señor, que seas tú obrando en ella, Padre, en su cuerpo, Señor, y que haya ese arrepentimiento, Señor, y te rogamos por su salvación más que nada, Padre. Por Paula Raquel Aguilar Rentería, Isaac Emanuel Águilar Rentería, Adrián Ismael Águilar Rentería, por fortaleza y sanidad. Te pedimos por esa familia, Señor, por la fortaleza, por la santidad, Padre, te pedimos por ellos, Señor. Que seas tú obrando, Señor, en esa familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por salvación de la familia López Guevara, por regreso
a Tapachula de la hermana Miriam López Guevara por un nuevo trabajo de un proyecto empresarial que quiere emprender. Señor, te pedimos por ese trabajo, Señor, por ese proyecto de esta hermana Miriam, Señor, que seas tú, Padre, obrando en el lado donde ella se pare, donde ella vaya, Señor, sea lo que sea que se tenga que hacer, Padre, pero que todo se haga conforme a tu voluntad, mi Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Padre, por el pastor Ramón y Lorena Vázquez y su hijo tienen COVID, por restablecimiento matrimonial. Señor bendito Padre, pues te pedimos, Padre, por este pastor, Señor, por este siervo tuyo, Señor. Padre, te pedimos porque seas tú, Señor, obrando en ellos, Padre, en ese cuerpo. Y Padre, pues antes que otra cosa, Señor, te pedimos por ese restablecimiento, Padre, matrimonial de estos siervos tuyos, Padre. Que sean ellos algún día, Señor, puedan ellos restaurar su matrimonio, Padre, que puedan encontrar, Señor, ese acuerdo, Señor, pero que en ese acuerdo estés tú, Padre. Sabemos que tú siempre estás en los acuerdos, Padre. Aún dices tú en tu palabra que donde hay 2 o 3, Señor, tú estás ahí, Padre, y te pedimos por ese matrimonio, Señor, y por estos hermanos, Señor, que tienen también, Señor, el COVID, Señor, que seas tú obrando en sus cuerpos, Padre. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Sea cual sea, Señor, tu respuesta, Señor, de nuestras peticiones, Padre. Sabemos que lo que tú haces es para bien y no para mal, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Te invitamos a que te conectes con nosotros a las oraciones de lunes a viernes a las 5:30 a.m. Por vía Facebook a las 7 p.m. Reunión general presencial los domingos la entrada sigue siendo a las 10:45 a.m. asistiendo con cubrebocas KN95 o quirúrgico. Pues mis hermanos, es todo, mis hermanos, por hoy. Primeramente Dios, dentro de 8 días, pues seguiremos con lo que es la santificación. Y pues mis hermanos, muchas gracias a Dios por sus vidas y pues por todos ustedes, mis hermanos, y seguirnos cuidando de todo esto que ahorita está pasando, ¿verdad? Que está aconteciendo, porque todo esto, pues creo que hay más contagio en todo esto que ahorita está pasando, mis hermanos, que es menos peligroso, pero pues es más contagioso. Entonces, pues que Dios los bendiga y saludos para todos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.